Bien, aquí tenemos el método de Spring 3.0, que es para la evaluación del ambiente térmico. Estrés térmico. Introducción. Muchos empleos requieren trabajar en ambientes calurosos, tanto en exteriores como en interiores. Trabajar en el calor y haciendo esfuerzo físico arduo puede afectar el sistema de refrigeración del cuerpo. Si el cuerpo no es capaz de enfriarse a sí mismo, el trabajador puede sufrir estrés térmico. Si éste no se reconoce y trata en su comienzo, se pueden desarrollar condiciones más serias e incluso fatales con bastante rapidez. ¿Qué es el estrés térmico? Bien, el cuerpo humano mantiene una temperatura que fluctúa en los 36 y 38 grados centígrados. Cuando la temperatura del cuerpo sobrepasa este nivel, el cuerpo reacciona para eliminar del exceso de calor. Sin embargo, si el cuerpo sigue recibiendo calor en una cantidad mayor a la que puede eliminar, la temperatura corporal aumenta y la persona sufre estrés térmico. Existen distintas variables que contribuyen al estrés térmico. Para prevenirlo, los trabajadores y empleadores deben ser capaces de identificar todas las fuentes de calor y entender el proceso por el cual el cuerpo elimina el exceso de calor. ¿Cuáles son las causas más importantes que producen estrés térmico? Bien, tenemos el trabajador, el ambiente y el trabajo. Ambiente, es la temperatura del aire, flujo del aire, humedad, calor radiante, por ejemplo el sol, hornos. El trabajador, en la aclimatación, hidratación, vestimenta, condiciones médicas. El trabajo, cantidad de trabajo y tasa de trabajo. Todas estas son las causas que producen el estrés térmico. Fuentes de calor. El cuerpo puede ganar calor de dos maneras. Puede generar calor por sí mismo producto de la actividad de trabajo y también puede absorber calor del medio ambiente. Ambas son fuentes importantes de calor y, en algunas ocasiones, la actividad de trabajo en sí misma basta para causar estrés térmico. Se ha sabido de casos de estrés térmico en que la temperatura del aire era relativamente baja, pero el nivel de actividad física del trabajo era muy alto. Calor causado por la actividad. La cantidad de calor generada por el trabajador, calor interno, depende de su carga de trabajo, el nivel de actividad física. El cuadro que aparece a continuación nos muestra ejemplos de carga laboral liviana, moderada y pesada. Por ejemplo, en una carga laboral liviana, la actividad, estar sentado moviendo las manos y piernas con moderación, estar de pie haciendo trabajo liviano que implica más que nada el mover los brazos, caminar relajadamente. Ejemplos: trabajo de escritorio, escribir en el teclado, conducir el tráfico lento, trabajo en línea de montaje, supervisión de un sitio de trabajo. Una carga laboral moderada es, por ejemplo, caminar rápido, sentarse moviendo brazos y piernas con vigor, estar de pie haciendo trabajo liviano moderado que incluye caminar un poco, levantar o empujar con moderación. Algunos ejemplos de entregar el correo, conducir maquinarias pesadas, limpieza industrial, recoger frutas y vegetales. Ejemplos de carga laboral pesada: la actividad puede ser trabajos de construcción, o también levantar objetos pesados, empujar o tirar intermitentemente, subir escaleras con equipo pesado. Algunos ejemplos: aserruchar, cepillar, excavar, apalear, trabajar con mazo, instalar techos, reabastecer estanterías, remover asbesto, combatir incendios. Calor ambiental. La cantidad de calor ambiental, calor externo, depende de la temperatura del aire circundante, la cantidad de movimiento de aire y de cualquier tipo de calor radiante. Algunos ejemplos de fuentes de calor radiante son calefactores, calderas, incendios y la luz solar. La suma del calor producido por las fuentes radiantes puede causar sobrecalentamiento incluso cuando la temperatura del aire no es alta. Eliminación del calor del cuerpo. Aumento del flujo sanguíneo. El torrente sanguíneo lleva el exceso de calor corporal a la superficie del cuerpo, es decir, a la piel. Cuando el aire es más frío que la piel, el calor se transfiere al aire circundante. Este proceso se conoce como intercambio simple de calor por convección. El flujo sanguíneo aumenta a la par con el exceso de calor en el cuerpo. El aumento en el flujo sanguíneo a la piel a menudo hace que la cara se sonroje. La sudoración. Cuando el cuerpo se acalora, el cerebro le ordena al cuerpo que sude. El sudor en sí mismo no enfría el cuerpo, sino que es enfriado cuando el sudor se evapora de la piel. En temperaturas mayores de 35 grados centígrados, cuando el aire es más caliente que la piel, el sudor se convierte en el mejor recurso que tiene el cuerpo para enfriarse. Esta ilustración
nos muestra las tres fuentes principales de calor y los dos medios principales por los que el cuerpo se libera del calor. Tenemos, por ejemplo, el calor del sol, internamente como la persona tiene un calor interno generado por la actividad física. El calor es liberado por medio de la sudoración. El calor se libera si el aire está más fresco que la piel. Se obtiene calor si el aire es más caliente que la piel. Factores personales de riesgo. Falta de aclimatación. Aclimatación es la capacidad que tiene el cuerpo de acondicionarse a un ambiente caluroso de trabajo. Una persona que trabaja con regularidad en un ambiente caluroso corre menos riesgo de sufrir problemas de salud causados por el calor que una persona que no lo hace con regularidad. Mal estado físico. Las personas que están en buen estado físico son por lo general capaces de lidiar con los problemas de calor y tienen menos probabilidad de sufrir trastornos causados por calor. Hacer ejercicio aeróbico con frecuencia, por ejemplo, caminar, correr, andar en bicicleta y nadar, puede ayudar a mejorar el estado físico de la persona. Obesidad. El exceso de grasa actúa como un aislante que reduce la pérdida de calor. Las personas con exceso de peso pueden generar también una cantidad mayor de calor mientras están activos. La edad. Los trabajadores mayores de 40 a 65 años son por lo general menos capaces de lidiar con el calor. La función del corazón en los adultos mayores es menos eficiente y la sudoración comienza más tarde y en una cantidad menor. Enfermedades o tratamientos médicos preexistentes. Algunas enfermedades y tratamientos médicos comunes pueden disminuir la capacidad que tiene la persona de enfrentar el impacto del calor. Por ejemplo, los problemas del corazón y tratamientos como dietas bajas en sal, bajas en sodio, debilitan la capacidad que tiene el cuerpo de remover el exceso de calor eficientemente. Además, el calor puede agravar una enfermedad al corazón. Enfermedades de corta duración y malestares menores. Las enfermedades con fiebre, diarrea y vómitos pueden causar una pérdida excesiva de líquidos, lo que puede disminuir la habilidad que tiene la persona de enfrentarse al calor. Trastornos cutáneos crónicos. Ciertos problemas de la piel como salpullidos, dermatitis, quemaduras antiguas y otros que afectan un área grande de la misma pueden limitar la capacidad corporal de sudar apropiadamente. Los problemas de la piel pueden empeorar con el impacto del calor. Consumo de medicamentos. Algunos tipos de medicamentos que pueden causar problemas cuando se trabaja bajo condiciones de gran calor. Se debe consultar a su especialista de la salud para tomar las medidas de precaución necesarias. Alcohol y drogas. El consumo de alcohol aumenta la pérdida de agua y puede causar que incluso los trabajadores aclimatados se deshidraten. Algunas drogas ilegales aumentan la temperatura interna del cuerpo y disminuyen la capacidad de perder calor. Incidencia previa de insolación. Los trabajadores que han sufrido una insolación en el pasado tienen mayor riesgo de recurrencia. ¿Cómo reconocer y tratar el estrés térmico? Los trabajadores deben reconocer las primeras señales y síntomas. Si el estrés térmico no se reconoce y trata en su comienzo, puede tener efectos serios en el cuerpo, tales como calambres, agotamiento o insolación, la que puede poner en riesgo la vida del trabajador. Calambres causados por el calor. Los calambres causados por el calor son espasmos musculares dolorosos causados por la pérdida excesiva de sal a través del sudor. Generalmente son el resultado de actividad física intensa o de trabajo físico en condiciones de calor. Usualmente afectan los músculos que se han usado más, tales como la de las piernas y abdomen. Señales y síntomas: dolor muscular o espasmo, sudoración excesiva. Agotamiento causado por el calor. El agotamiento por calor se presenta producto de la pérdida excesiva de agua y sal, debido a la sudoración durante periodos prolongados de esfuerzo físico, cuando la cantidad de líquidos ingerida no es suficiente para contrarrestar la cantidad de pérdida. Señales y síntomas: respiración corta, aumento en la frecuencia respiratoria, pulso rápido y débil, piel fría, pálida y húmeda, sudoración, debilidad, fatiga y mareo, dolor de cabeza y náusea, desmayo, calambres musculares. El tratamiento: mueva al trabajador a un lugar más fresco. En lo posible, recuéstelo y remueva, o suelte toda ropa que esté apretada. Refrésquelo con una esponja húmeda o abanicándolo. Si el trabajador está completamente alerta y sin náuseas, dele fluidos por vía oral.
Insolación. Las personas que sufren una insolación cuando los mecanismos de disipación de calor que posee el cuerpo están agobiados y fallan. La insolación es una condición muy peligrosa con la cual la temperatura central del cuerpo sobrepasa los 41 grados centígrados y que incluso puede ser fatal. Señales y síntomas: piel acalorada, seca y enrojecida, ausencia de sudor, agitación, confusión, disminución en el nivel de conciencia, dolor de cabeza, náusea y vómitos, crisis convulsiva, aumento en la frecuencia respiratoria, pulso irregular, shock, paro cardíaco. Spring, fundamentos. Metabolismo. Podemos definir el metabolismo como la suma de las reacciones bioquímicas que se producen en todas las células del organismo. El límite mínimo del metabolismo está determinado por la actividad fisiológica básica para mantenerse vivo, por lo que recibe el nombre de metabolismo basal. El metabolismo basal varía con la edad, el sexo, el peso y por otras causas de origen psicofisiológico. Lo que entra al cuerpo: oxígeno 830 gramos, agua 3.3 gramos, alimentos secos 630 gramos, energía química 2800 kilocalorías. Todo esto es procesado dentro del organismo y lo que sale: dióxido de carbono, agua evaporada, orina, heces, calor. Parámetros para hallar el metabolismo. Bien, en actividades tenemos: en reposo estirado el metabolismo puede ser 0.8, 47 vatios por metro cuadrado. Sentado sin actividad especial, 1 de metabolismo, 58 vatios por metro cuadrado. Actividad incidencia sedentaria, oficina, casa, laboratorio, escuela, metabolismo 1.2, 70 vatios por metros cuadrados. De pie relajado, 1.2 de metabolismo y 70 vatios por metros cuadrados. De pie, actividad ligera, compras, laboratorio, industria ligera, el metabolismo 1.6 y tenemos 93 vatios por metros cuadrados. De pie, actividad media, trabajos domésticos dependientes, 2 de metabolismo y 117 vatios por metros cuadrados. Actividad alta, carga y descarga, maquinaria pesada, 3 de metabolismo y 175 vatios por metro cuadrado. La escala de la temperatura corporal. El intervalo aproximado de la temperatura normal de una persona varía de los 36 a los 38 grados centígrados. Introducción al software Spring 3.0. Su aplicación permite evaluar el confort y el estrés térmico por frío y por calor según los siguientes métodos. Método de Fanger: índice de sobrecarga calórica, índice de la temperatura de globo y de bulbo húmedo, índice de sudoración requerida, índice de viento frío, índice del aislamiento requerido del vestido. Método de Fanger: a partir de la información relativa a la vestimenta, la tasa metabólica, la temperatura del aire, la temperatura radiante media, la velocidad relativa del aire y la humedad relativa o la presión parcial de vapor de agua, el método calcula dos índices denominados voto medio estimado y porcentaje de personas insatisfechas. Valores ambos que aportan información clara y concisa sobre el ambiente térmico al evaluador. Índice de sobrecarga calórica, ISC. Se utiliza para estimar el grado de estrés térmico al que está expuesta una persona. El ISC viene definido por la relación existente entre la evaporación requerida para recuperar el equilibrio térmico y la evaporación máxima posible en la zona de estudio. El Emax va a presentar un valor límite marcado por la capacidad máxima de sudoración de un individuo, que se estima en 390 vatios por metros cuadrados. Si el valor obtenido de Emax supera esta cifra, se tomará siempre Emax igual a 390 vatios por metros cuadrados. Índice de la temperatura de globo y de bulbo húmedo. Este índice se lleva a cabo para poder tener en forma más detallada la medida del entorno ambiental bajo condiciones especiales para poder interpretar medidas sanitarias. Una de las críticas mayores que se hace a este índice
es que no incluye velocidad del aire. Sin embargo, se debe considerar que el movimiento del aire afecta la temperatura del globo. Luego, este factor está indirectamente incluido en el índice. Índice de sudoración requerida, SWREQ. La metodología se basa en la comparación de los valores de dos variables, la humedad de la piel y la producción de sudor necesarias en unas determinadas condiciones de trabajo, frente a los valores fisiológicamente posibles de esas variables. La estimación de dichos valores se obtiene en el desarrollo de las siguientes etapas: cálculo de la sudoración requerida y de la humedad requerida de la piel. Índice de viento frío, WCL. El índice de viento frío se calcula en base al conocimiento de la temperatura del aire y la velocidad relativa del mismo. También se puede transformar en temperatura gélida, ambas con el significado siguiente. Para un índice de viento frío de 1000, su efecto llega a ser de mucho frío. Para un índice de 1200 de viento frío, el riesgo de congelación. De 1400 a 2400, el riesgo de congelación varía en relación al tiempo expuesto. Índice del aislamiento requerido del vestido, IREQ. El índice de aislamiento requerido del vestido o aislamiento vestimentario requerido calcula dos valores: el IREQ mínimo, por debajo del mismo no se puede mantener la temperatura corporal, y el IREQ neutro, aislamiento en el que el sujeto está en neutralidad térmica, condiciones parecidas a un PMV igual a 0. Análisis y evaluación ergonómica del puesto de trabajo en fundición de muestras en laboratorio químico de minerales de oro. Cooperación. Tenemos aquí algunos valores de acuerdo a sus características, como por ejemplo actividad metabólica, 117 vatios por metros cuadrados, el aislamiento térmico del vestido, su unidad de medida es el clo, 1, temperatura del aire, 30 grados centígrados, temperatura del globo, 38 grados centígrados, temperatura del bulbo húmedo, 29 grados centígrados, temperatura del bulbo húmedo natural, 29 grados centígrados, velocidad del aire, 25 metros por segundo, carga solar, no, postura de trabajo, de pie. Inicio del software Sprint 3.0. Hacemos doble clic en el icono y se despliega la siguiente ventana. Esta es la presentación del software Sprint 3.0. Valoración del confort térmico. Clic en Iniciar. A continuación, habilitamos los métodos de evaluación para poder ingresar los parámetros necesarios para la ejecución del programa. Tenemos en los índices: índice de valoración medio de Fanger, índice de sobrecarga calórica, el índice de temperatura del globo y de bulbo húmedo, índice de sudoración requerida, índice del viento frío, índice del aislamiento requerido. A continuación, se pasan a llenar los parámetros de metabolismo, temperaturas secas del aire, la velocidad del aire, aislamiento de la ropa, la carga solar, la humedad. Confort térmico. Una vez llenados los resultados, se da clic en cargar los resultados y tenemos los parámetros de ingreso para hallar cada uno de los métodos. Previamente habiendo llenado las cantidades o los valores para cada ítem. Índice de valoración medio de Fanger. En los resultados del IVM método Fanger tenemos un resultado de 2.59 muy caliente, que indica que nuestro operario no se encuentra en confort térmico, por
porque no se cumple el equilibrio térmico, la tasa de sudoración esté fuera de los límites de confort, la temperatura media de la piel está fuera de los límites de comodidad, siendo el porcentaje insatisfecho del 95.16%. Pueden apreciar, aquí está en el nivel 3, rojo muy caliente. Índice de temperatura de globo y de bulbo húmedo. Bien, este índice es una mezcla de variables ambientales que están íntimamente relacionadas con los procesos metabólicos del cuerpo, 117 vatios por metros cuadrados para nuestro trabajador, y para determinarlo deben disponerse de medidas simultáneas de temperatura de bulbo húmedo, de temperatura de globo y de temperatura de bulbo seco. Los resultados del índice es 26.30 grados centígrados, que señala que no es tan favorable en la condición ambiental para el desempeño térmico del organismo humano. Índice de viento frío. El resultado es de 60.4 vatios por metros cuadrados, que se calcula en base al conocimiento de la temperatura del aire y la velocidad relativa, cuyo resultado nos indica que puede haber un problema de calor, como es el caso. El índice de viento frío, 60.4 vatios por metros cuadrados, y la temperatura fría es de 30.63 grados centígrados. Índice de sudoración requerida. El cálculo de sudoración requerida basada en dos variables, la humedad de la piel es 0.83 y la producción de sudor necesaria es determinada por las condiciones de trabajo, que es 150.38 frente a los valores fisiológicamente posibles de esas variables. Los resultados de la tabla establecen que no hay diferencia en los límites propuestos entre exposiciones de individuos aclimatados o no, al igual que en los dos niveles de alarma y peligro. Tenemos aquí las personas no aclimatadas y las personas aclimatadas. Índice de sobrecarga calórica. El índice de sobrecarga calórica es de 134.76% y el tiempo de exposición permisible 78.71%. Como muestra el índice de sobrecarga calórica, las condiciones son críticas. El resultado que indica que nuestro trabajador se encuentra en condiciones críticas. Gran riesgo para la salud, porque la relación entre la evaporación requerida para recuperar el equilibrio térmico es mayor que la evaporación máxima posible en la zona de estudio, siendo nuestro tiempo de exposición permisible en 38.71 minutos para el trabajo en condiciones actuales, las cuales no presentan un ambiente de trabajo severo. Índice de aislamiento del vestido requerido. El resultado es 0, porque este trabajo no se encuentra expuesto al frío, es decir, ya que el índice o aislamiento vestimentario requerido calcula dos valores. El IREQ mínimo, por debajo del mismo no se puede mantener la temperatura corporal, y IREQ neutro, aislamiento en el que el sujeto está en neutralidad térmica, condiciones parecidas a un PMV igual a 0. Diríamos que estamos por encima del neutro, puede haber un problema de calor, como es el caso. Bien, aquí tenemos los resultados de evaluación inicial. Tenemos el balance térmico, el equilibrio térmico y los resultados obtenidos. La influencia de la velocidad del aire, aquí tenemos algunos parámetros. Son constantes ya predeterminadas. Parámetros de entrada, tenemos parámetros comunes, parámetros calculados a partir del método SW requerido, parámetros calculados a partir de los métodos ISC, parámetros calculados a partir del método IVM y parámetros calculados a partir del método IREQ. Propuesta de mejora ergonómica del puesto de trabajo en fundición de muestras en laboratorio químico de minerales de oro, coopelación. La actividad metabólica 117 vatios por metro cuadrado, el aislamiento térmico del vestido 0.6 clo, temperatura del aire 23 grados centígrados, temperatura del globo 25 grados centígrados, temperatura de bulbo húmedo 25 grados centígrados,
temperatura del bulbo húmedo natural 20 grados centígrados, velocidad del aire 0.5 metros por segundo, carga solar no tiene y postura de trabajo de pie. Mejoras para el ambiente térmico de trabajo. Llenamos los parámetros, el metabolismo, temperaturas, velocidad del aire, el aislamiento térmico y humedad, y cargamos los datos. Tenemos los parámetros ya llenados. Bien, en los resultados del método Fanger tenemos un resultado de 0.46 neutro, que indica que nuestro trabajador se encuentra en confort térmico porque se cumple el equilibrio térmico. La tasa de sudoración está dentro de los límites de confort. La temperatura media de la piel está dentro de los límites de comodidad, siendo un porcentaje de insatisfechos de 9.47%. Aquí nos muestra aproximadamente un ambiente neutro, color verde, y el porcentaje de insatisfechos. Índice de temperatura de globo y de bulbo húmedo. Es una mezcla de variables ambientales que están íntimamente relacionadas con los procesos metabólicos del cuerpo. 117 vatios por metro cuadrado para nuestro trabajador, y para determinarlo deben disponerse de medidas simultáneas de temperatura de bulbo húmedo, de temperatura de globo y de temperatura de bulbo seco. El resultado del índice es 20 grados centígrados, que señala que la condición ambiental es favorable para el desempeño térmico del organismo humano. Índice de viento frío. Tenemos que es 216.05 vatios por metros cuadrados y la temperatura fría 24.53 grados centígrados. La interpretación del índice del viento frío es, tenemos el confort, y el resultado se calcula en base a los conocimientos de la temperatura del aire y la velocidad relativa del mismo, cuyo resultado nos indica que no presenta problemas si haya en un ambiente neutro. Índice de sudoración requerida. El cálculo de sudoración requerida, basada en las dos variables, la humedad de la piel, 0.38, y la producción de sudor necesarias determinadas por la condición de trabajo, que es 64.22, frente a los valores fisiológicamente posibles de esas variables. Los resultados de la tabla establecen que no hay diferencia en los límites propuestos entre exposiciones de individuos aclimatados o no, pero sí que en los niveles de alarma y peligro en el IRE en duración límite de la época, que en el nivel de alarma es 399 y nivel de peligro es limitado. Índice de sobrecarga calórica. Tenemos 20.23% y el tiempo de exposición permisible es ilimitado. El resultado del ISC indica que nuestro trabajador se encuentra en condiciones de sobrecarga calórica suave moderada, que afectaría a trabajadores intelectuales, que no es nuestro caso, siendo nuestro tiempo de exposición permisible ilimitado, porque la relación entre la evaporación requerida para recuperar el equilibrio térmico es mayor que la evaporación máxima posible en la zona de estudio. Índice de aislamiento del vestido requerido. El resultado es 0.15, porque este trabajo no se encuentra expuesto al frío, es decir, ya que el índice IREQ o aislamiento vestimentario requerido calcula dos valores. El IREQ mínimo, por debajo del mismo no se puede mantener la temperatura corporal, y IREQ neutro, aislamiento en el que el sujeto está en neutralidad térmica, condiciones parecidas a un PMV igual a 0. Según el dato diríamos es un ambiente confortable. Bien, tenemos los resultados de la modificación de evaluación, balance térmico, equilibrio térmico. Influencia de la velocidad del aire. Tenemos los valores ya preestablecidos y el resumen de los parámetros. Parámetros de entrada, parámetros comunes, parámetros calculados a partir del método SW requerido, parámetros calculados a partir del método ISC, parámetros calculados a partir del método IVM, parámetros calculados a partir del método IREQ. Conclusiones. Con las mejoras propuestas se disminuyó
el IVM de 2.59 a 0.46, pasando de una sensación muy caliente a neutro, confortable. Asimismo, disminuyendo el porcentaje de insatisfechos de 95.16% a 9.47%, donde nuestro trabajador se encuentra en confort térmico para poder realizar mejor su tarea. Con las mejoras propuestas se disminuyó el WGT de 26.30 grados centígrados a 26.30 grados centígrados, donde se mantuvo igual el proceso metabólico, el cuerpo de 117 vatios por metro cuadrado, quedando en condiciones ambientales favorables para el desempeño térmico del organismo humano. Con las mejoras propuestas se disminuyó el cálculo de sudoración requerida al reducir la humedad prevista de la piel 0.83 a 0.38 y la tasa de sudoración de 150.38 a 64.22, quedando en condiciones ambientales más favorables al disminuir la pérdida por evaporación de la piel. Conclusiones. Con las mejores propuestas se disminuyó el ISC, el índice de sobrecarga calórica, de 134.76% a 78.71% y aumentando los tiempos de exposición permisibles de 78.71 minutos a ilimitado para poder realizar un trabajo más prolongado, y la tasa de sudoración de 150.38 a 64.22. Esto reduciendo la evaporación requerida para recuperar el equilibrio térmico respecto a la evaporación máxima posible en la zona de estudio. Con las mejoras propuestas se aumenta el IREQ, índice del aislamiento requerido del vestido, de 0 a 0.15, porque nuestro trabajador no está sometido a condiciones de frío, sino más bien presenta problemas de calor y luego pasa a confort térmico. Con las mejoras propuestas se aumentó WCL, el índice de viento frío, de 60.4 vatios por metro cuadrado a 60 vatios por metro cuadrado, porque nuestro trabajador no está sometido a condiciones de frío, sino más bien presenta problemas de calor y luego pasa a confort térmico. No presenta enfriamiento de la piel por efecto del viento. Gracias.